Bueno, pues vamos entonces a continuar con esta segunda epístola a Timoteo. Ya vamos llegando al final de esta epístola y siempre hay enseñanzas importantes en cada texto que nosotros vemos. Hoy vamos a ver de los versículos 9 al 13, que dice de esta manera. Se los voy a leer en la versión de la traducción viviente. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente los pergaminos. Entonces, en este pasaje, Pablo le pide a Timoteo explícitamente, o sea, le hace 4 peticiones, ¿sí? La primera de ellas es que traiga a Marcos. No sé si ustedes recordarán cómo cuando Silas y Pablo pues van a hacer su segundo viaje misionero, cómo en el primer viaje misionero los había abandonado Juan Marcos, pues Pablo no quiere porque no fue fiel. Seguramente ellos, tanto Silas como Pablo, pues vieron 2 aspectos diferentes en la vida de este muchacho. Silas seguramente lo vio como todavía inmaduro, y Pablo pues no lo consideró fiable para el evangelio. Pero este pasaje pues nos muestra cómo a través del tiempo Dios hace un trabajo en la vida de cada persona. Nosotros a veces como creyentes juzgamos a otros el grado de entrega o de consagración que tienen. Es muy común que nos pase, y sobre todo pues, cuando nosotros nos sentimos mejor preparados. De ahí la importancia de esta explicación de hace rato, de no seas demasiado justo ni sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Pues porque en realidad nosotros tenemos que saber que Dios hace un trabajo. De hecho, el Señor Jesucristo decía en su palabra que para Dios el árbol está en pie o cae, y Dios es el que le da el crecimiento a cada persona. Entonces, nosotros no debemos de juzgar las cosas por lo que aparentemente vemos, sino según los ojos de Dios. Y aquí vemos el resultado de cómo Pablo, al final de su ministerio casi, él ya cambió su opinión respecto a Marcos. Él seguramente vio que Dios había hecho un trabajo en su vida y lo consideró útil en los últimos momentos, sobre todo sabiendo la cercanía de su partida. Entonces, para nosotros la enseñanza fundamental e importante en esta primera petición es que nunca debemos hacer un juicio de la obra que Dios está haciendo en cada persona, porque no lo entendemos. Pero sí, cuando nosotros vemos cosas que a nuestro juicio no están bien, sí podemos orar. Y el amor nos va a estimular al amor y a las buenas obras. Orando nos estimularemos al amor y a las buenas obras. Y ese es precisamente lo que es una de los fundamentos de la iglesia, las obras que debe de cumplir, por cuanto Dios la dejó aquí para que la representara en esta época de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia es santa, columna y baluarte de la verdad, y tiene un gran ministerio, y ese ministerio nada lo debe estorbar o nada lo debe enturbiar. Entonces es muy común que las pasiones humanas o los criterios puedan de alguna manera afectar esto, pero en realidad siempre, si nos abocamos a la palabra de Dios y a sus principios, va a salir adelante la doctrina y la verdadera voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, Pablo pues también le expresa a Timoteo de alguna manera cierta ansiedad, que venga a verlo sin demora. Él ya sabía que su tiempo estaba cerca, y como vimos la vez pasada, no temía tanto la muerte porque él sabía en quién había creído y sabía a dónde iba a ir.
Y cuando nosotros ponemos los ojos en las cosas del cielo y de que un día estaremos por Cristo, entonces las cosas de este mundo, las cosas de la tierra, pierden su importancia de una manera natural. Dicho de otra manera, si Jesús brilla, el mundo se opaca. Si el mundo brilla ante nosotros, Jesús se opaca. Por eso es tan importante vivir en la luz, para que Cristo brille en nosotros y nosotros seremos transmisores de esa luz. Recuerden, como Él es, así somos nosotros en este mundo, y así lo ve Dios, así lo dice 1 de Juan 4:17, en la segunda parte, ¿no? Entonces, pues Pablo se encuentra en soledad, y es aquí precisamente una de las cosas que tenemos que saber. Todos los creyentes caminamos, como lo dice el Salmo 23, por un valle de sombra de muerte. Pero el mismo Salmo nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero eso no quiere decir que no se puede experimentar la soledad. Jesús mismo dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a veces nosotros en la vida nos podemos sentir así solos, pero en realidad nunca estaremos solos si estamos con el Señor. Y precisamente cuando nos sentimos solos es cuando más tenemos que buscar al Señor, porque quiere decir que no estamos experimentando la comunión suficiente en nuestras vidas como para sentirnos acompañados de Dios. Entonces, siempre en los peores momentos de nuestra vida, en nuestra humanidad, es cuando menos queremos buscar a Dios, porque nos vamos a la tragedia, tenemos, ¿cómo se fue? Sí, la autoconmiseración, pero solo es verte a ti mismo. Siempre que quitas los ojos de ti mismo y los pones en Dios, siempre trascenderás las circunstancias. Recuerden Isaías 51:6, alzad vuestros ojos a los cielos, mirad abajo a la tierra, porque la tierra se envejecerá como ropa de vestir, de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi justicia es para siempre. Digo, más o menos así dice, ¿no? Entonces ahí ves, si alzas los ojos a la tierra, vas a ver al cielo, vas a ver lo vano de las cosas de la tierra, ¿no? Entonces, en esa soledad, pues tú puedes en un sentido siempre marchar hacia adelante cumpliendo el plan de Dios, y esto mismo te sacará de los problemas. Recuerden, todo lo que nos afecta internamente tiene mucho que ver con la visión que tengamos. Si nuestra visión está puesta en Dios y en su obra, siempre trascenderemos las circunstancias de esta vida de una manera natural. Si nuestra visión está puesta en las circunstancias o en nosotros mismos, entonces siempre nos hundiremos por el peso de las mismas circunstancias. Pablo aquí pues tiene esa urgencia de hacerle a Timoteo encargos importantes antes de su partida. Y de hecho pues viene la segunda petición tras esta, que dice tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y creo que aquí me traslapé una con otra. Era la urgencia, la segunda era trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y entonces vendría precisamente el punto de la tercera petición que dice los pergaminos, ¿no? Cuando vengas, trae el capote que dejé en casa de Carpo, y nos hace notar que era importante porque sentía frío ahí la condición del apóstol, o sea, en una casa sin todos los recursos, solo en carácter de prisionero, todos se habían ido, Demas se fue a Malasia, Tito a Dalmacia, este hombre, Alejandro el Calderero, también había actuado mal con él, y solo Lucas estaba, ¿no? Lucas estaba con él, era el que transcribió algunas de sus epístolas, principalmente esta, pero recordemos que Lucas
escribió el libro de los Hechos y el Evangelio según San Lucas, y como el médico, pues era una persona muy diligente en indagar y en hacer muchas cosas, pero él se sentía solo. Pero lo más importante no era el capote, eso nada más es para ver su condición humana, como Jesús también tuvo una condición humana, ¿no? Como una vez él en invierno se traslada a algún lugar y vemos que las estaciones seguían y que pues, la gente tenía frío y la gente podía padecer. Pero lo más importante es lo que viene, que dice los libros y los pergaminos, que seguramente llevaban fuertes enseñanzas que eran importantísimas para él. Recuerden, cuando Pablo está escribiendo esta epístola, aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Había escritos, había referencias que más adelante se compilaron, aún muchas de las cartas del mismo apóstol Pablo, que fue lo que conformó la Biblia. Pero la referencia al pergamino y la referencia a todo ese tipo de información que él tenía para él era valiosísima. Entonces esto a nosotros también nos debe hacer entender algo muy importante. Nosotros tenemos un tesoro muy grande, cosa que en aquel entonces ellos no tenían, que es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros ya tenemos aquí compilados todos los libros que el Espíritu Santo quiso que estuvieran, que plasmaban la voluntad de Dios. Para nosotros no hay más que ir a este libro y buscar las enseñanzas a través de los textos, pero para ellos en aquel entonces todavía requerían de alguna información y todavía el Espíritu Santo iba a revelar aún nuevas cosas. Para empezar, recuerden que Jesús les dice a sus discípulos, cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. O sea, quiere decir que cada narración, por ejemplo, de los evangelios, el mismo Espíritu Santo recordó palabra por palabra, texto tras texto, lo que Dios quería decir en cada evangelio, y cada evangelio tenía un enfoque diferente, aunque aparentemente dicen lo mismo, como Jesús, como Rey, como sacerdote, como Dios. Entonces tenía un sentido y solo el Espíritu Santo podía haber hecho estas divisiones. Para Pablo, teniendo solo el Antiguo Testamento o la Torá, era suficiente como para poder ver al Mesías. Recordemos, por ejemplo, a Apolos. Apolos valientemente predicaba sobre el camino del Mesías, pero hasta Juan el Bautista, porque no conocía el camino de Jesús todavía. Pero cuando lo oyen Aquila y Priscila predicar, lo toman aparte y ya le explican con mayor precisión lo que era el camino de Dios. Y a partir de ese momento, Apolos lo entiende lógicamente, porque tenía el fundamento de las Escrituras. Él empieza a predicar con poder sobre el Evangelio. Y como dice, y fue de mucha ayuda a los que por fe habían recibido el mensaje, porque vehementemente refutaba todos los argumentos en contra que se elevaban contra Dios. Entonces vean ustedes cómo el tener la palabra y aún tener la primera base nos da una idea de Cristo. Y bueno, algo muy importante es que Jesús está claramente descrito en la palabra de Dios. En un pasaje que me gustaría leerles, yo sé que lo conocen algunos, pero en esta versión está tan clara, en la traducción viviente, que con haber leído tan solo esta parte de Isaías del capítulo 53, era tan clara la vida del Mesías que no se necesitaba más. Como comentario al margen, una vez que yo pude hablar con algunos judíos de la palabra de Dios, les enfaticé este pasaje y se los leí. Fueron a verme a mi oficina por algún asunto de un arrendamiento de un inmueble, pero les leí el pasaje y les impresionó tanto que hasta apuntaron. Ellos tienen diferente la estructura que nosotros en la Biblia, en la Torá, pero apuntaron lo que el profeta y la cita porque
quedaron realmente impresionados. Entonces, esta parte dice así: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, y fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado sus caminos, los caminos de Dios, para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y trasladado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el plan del Señor prosperará. Fíjense qué hermoso y claro está en esta versión. La versión de 60 a mí me encantaba, pero había muchas cosas como que eran un poco oscuras o no tenían tanta claridad. Y desde que yo vi esta parte en esta versión, dije, está muy claro. Y hay una cosa muy importante: más claro era para los judíos. ¿Por qué razón? Porque su lenguaje y todas las normas y principios en la que Dios los instruyó para que vivieran el judaísmo, todo iba encaminado y enfocado al Mesías. El lenguaje era preciso en hebreo, o el arameo, era preciso en cuanto a todos los términos. Para nadie pudo haber sido más claro que para los mismos judíos pasaje como este. Pablo sabía esto. Pablo había tenido la oportunidad no de haber conocido personalmente al Señor Jesucristo, sino de que el Señor Jesucristo, como habíamos comentado anteriormente, se le reveló, pero años después, orando, fue arrebatado al tercer cielo. Dice Pablo, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Quiere decir que para él fue tan real la visión como si estuviera ahí. ¿Sí? Y le fue revelado el Evangelio directamente por Dios. Aún así, más adelante vemos que Pablo busca al hermano del Señor, ¿no? Y busca a algunos en Jerusalén para que le confirmen que no ha corrido en vano, pero su Evangelio fue revelado directamente por Dios. Entonces, aquí cuando Pablo está escribiendo esta epístola, todos estos acontecimientos ya le habían pasado, obviamente. Ya había ido en el camino a Damasco, el Señor Jesús ya se le había aparecido, ya había estado
orando 3 días y llegó a Ananías y le quitó la costra que tenía en los ojos que le impedía la visión, y después se dedicó a servir a Dios. Pero años después Dios se le revela de una manera tan extensa, tan viva, que él puede escribir cosas que complementan las otras enseñanzas, como por ejemplo el rapto de la iglesia en Tesalonicenses y muchas otras cosas que son parte crucial de la palabra de Dios, pero que nos dan luz en cuanto a la revelación. Esto quiere decir algo para nosotros, algo muy importante. La palabra de Dios es un libro espiritual, como sabemos, es una carta de amor escrita por Dios para sus hijos, y quien no es hijo no entiende el sentido espiritual de la misma. Una de las insistencias de Pablo con Timoteo precisamente era esa, que entendiera el sentido espiritual de la palabra de Dios y cuáles eran los principios verdaderos. Para nosotros la importancia de esto estriba en lo siguiente: nosotros tenemos que buscar en oración que Dios nos revele la Escritura. Muchas de las cosas que nosotros, de las dudas que todavía tenemos de esencia, muchos errores que como creyentes podemos estar cometiendo, es precisamente porque no tenemos la luz en las Escrituras. Por supuesto, venimos a un estudio como este, donde se pueden hacer preguntas, los mismos estudios nos van aclarando aspectos importantes de la doctrina, pero lo más hermoso es que Dios te revele a ti las Escrituras, a través ya sea de que la veas, a través de asistir a un estudio, pero que Dios esté trabajando constantemente en tu vida, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual. Recuerden, en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir? El bebé, el niño recién nacido, solo puede tener de alimento leche, porque si comiera otra cosa le indigestaría, hasta que su estomaguito va madurando, etcétera, ya se le empiezan a dar otros tipos de alimentos. Entonces, siempre para cualquier persona en sus inicios de su vida cristiana, la palabra de Dios debe ser la base de su vida. ¿Por qué? Porque si aprendemos a través de la palabra todas las cosas, entonces, como Pablo le había dicho a Timoteo anteriormente, será instrumento para honra, útil, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿no? El instrumento poderoso de Dios es el que habla conforme a las palabras de Dios, es el que vive conforme a las palabras de Dios, es el que ve las cosas a la luz de las promesas de Dios. Entonces, si Dios es el centro de tu vida, la luz en tu vida es una luz incandescente, ¿no? Otra cosa muy importante, parte de este encargo de Pablo a Timoteo, era que Timoteo siguiese el camino que Pablo había sembrado, que no fuera confundido por los falsos profetas, por los falsos maestros o por aquellos que vivían en las fábulas judías, que no era otra cosa estas fábulas que añadirle a la doctrina de Dios aspectos como para no tener persecución o para obtener beneficios de reconocimiento de los demás. Por eso inclusive hubo cartas falsas. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice Pablo a Timoteo, precisamente para que fuera muy estricto en este punto. Porque si él se dejaba influir por otras voces, seguramente todos los principios iban a quedar en el olvido. Nosotros lo vemos en la historia de la iglesia a través de las épocas. El evangelio se predicó abiertamente en la primera generación, pero a través de las subsecuentes generaciones, de estos 2000 años aproximadamente del tiempo de la iglesia, ¿cuántas cosas no han pasado? Se van perdiendo los principios de generación con generación. Si una generación guarda el 100% de los principios, como la iglesia del primer siglo, pero la siguiente generación solo guarda el 80%, lo más probable es que la siguiente el 70%, el 60%, hasta que llegue el momento en que todo quede velado y oscuro. Por eso fue necesaria la reforma con Lutero. ¿Por qué?
Pues porque ya la iglesia había tomado el poder, la iglesia en Roma había tomado el poder, pero ya vivían algo muy distante de lo que era la palabra de Dios. Y el hecho de que se hayan recuperado los textos y que Gutenberg haya imprimido la Biblia fue un hallazgo pues impresionante, sobrenatural, por supuesto. Entonces, si nosotros queremos servir a Dios transmitiendo el Evangelio y queremos que se preserve la pureza de Él, tenemos que vivir como Dios dice. Porque cualquier cosa que tú permitas en tu vida, fuera de lo que es la sana doctrina, tú vas a transmitir menos del 100% de lo que es la sana doctrina. Yo sé que todos tenemos que, en un momento determinado de nuestra vida, tomar decisiones. Cada día, obedezco o no obedezco, creo o no creo, las pruebas nos ejercen presiones, etc. Pero siempre que nosotros decidimos por Dios, siempre va a prevalecer Dios y su doctrina hacia adelante. Entonces, nuestra labor, quizás seamos la última generación, lo más probable es que sí, pero nuestra labor es que nosotros dejemos una huella tal con las personas que nos rodean, que tengan claridad en lo que es la doctrina, que no nos dejemos de ver ni por sentimientos, ni por emociones, ni por lástima, y tergiversemos algunos aspectos para quedar bien con otros. Jesús se fue muy claro cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Fue muy claro. Entonces, o vives en la doctrina, o vas a transmitir un falso Dios, un falso Cristo. Y si tú, que tienes la luz de la verdad, haces esto, a la larga va a perderse todo este trabajo. 1, 2 generaciones y se perderá. Entonces Pablo, por eso le exhorta a Timoteo tantas cosas. Ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de ti mismo, no tengas temor, no te dejes influenciar por los demás. Es muy fácil ser influenciable por otros si no tenemos un fundamento en nuestra vida. Pero cuando tenemos un fundamento, el fundamento de la palabra, entonces tú vas a saber cuando la gente te quiere llevar por un camino diferente. Digo, la mayor sutileza, le hemos comentado varias veces, es Jesús en la tentación del desierto. Cómo Satanás usó la Biblia, la palabra, para tentarlo en el desierto. Si Jesús no hubiera sido docto y diestro en las enseñanzas de Dios, hubiera caído en la trampa. O sea, quiere decir que mientras más avancemos y más se manifieste el anticristo o el espíritu del anticristo, la verdad va a ser, la mentira va a ser más sutil al grado que se apareje con la verdad. Por eso dice, engañará cuando se manifieste el hijo de pecado, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que va a usar parte de la Biblia, como lo hizo Satanás con Jesús en el desierto, y va a ser tan sutil que quien no tenga el fundamento claramente correcto en su vida, o sea, no tenga claridad, mejor dicho, en los principios, los fundamentos de la palabra, va a caer en la trampa y va a ser confundido. Y como dice en Primera de Juan, ya está en nosotros el misterio de la iniquidad. No quise decir ese, sino dice, sabemos que es el último tiempo y han surgido muchos anticristos. Se ha levantado ya una corriente que va en contra de Dios, pero de una manera más abierta y apoyada por la mentira que se vive este mundo. Si nosotros no tenemos claridad en la palabra, vamos a caer en la trampa. Ahora, me preguntarás, ¿y cómo se obtiene esa claridad? Muy fácil, viviendo lo que Dios te muestra. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios siempre te muestra cosas. El crecimiento espiritual no estriba de cuánto conoces o cuánto leas, sino va a estribar de en cuánto vivas, o cuánto obedezcas, o cuánto conformes tu vida a lo que Dios te reveló. Recuerden un punto muy importante. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz.
Dios siempre es claro a nuestras mentes y a nuestras conciencias. Cuando nosotros no entendemos, puede suceder que o no tengamos la luz del Espíritu, o que no queramos entender, porque lo que no queremos hacer es su voluntad. Entonces en nuestra mente vamos a armar una serie de razonamientos que se llaman justificación, para poder afirmar nuestros hechos mentirosos en contra de lo que Dios dice. Y lógico, nadie por medio de la justificación va a poder seguir el camino de la verdad. Entonces, para nosotros es muy importante, y Pablo por eso hace tanto énfasis con su discípulo amado, como hijo espiritual, que tenga cuidado de la doctrina y de él mismo. Y por eso le encarga aún también muchos de estas cosas, como los libros, etcétera, los pergaminos, para que a final de cuentas fuera su herencia a Timoteo. A final de cuentas lo escrito era algo muy importante. Sin embargo, Pablo también le dice: lo que has visto de mí, eso encarga ante muchos testigos. O sea, era el testimonio de Pablo. Timoteo podía haber bajado, digamos, el celo por Dios como lo tenía Pablo, pero entonces a la larga iba a tergiversar la palabra de Dios y las enseñanzas. Entonces, énfasis es muy importante. Y bueno, como reitero, en aquel entonces todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Sin embargo, con solo este pasaje de Isaías, y por eso quise leérselos completo, con solo este pasaje de Isaías nosotros podemos ver con claridad cómo Cristo está revelado en el Antiguo Testamento. Se dice que cuando Cristo nació se cumplieron no sé qué tantas profecías, pero fueron más de 1000. Así, todo perfila eso. Y si tú quieres entender el Antiguo Testamento, que es un poco más difícil correctamente, tienes que ver a Cristo en cada pasaje. Entonces vas a entender mucho más el Antiguo Testamento de lo que es, ¿no? Por ejemplo, Jehová de los ejércitos, Dios celoso y vengador. Si tú aíslas ahí a Dios, dices: qué malo es Dios, celoso y vengador. Pero si tú ves la gracia, entonces tú vas a darte cuenta que Dios va a juzgar el pecado de todos. Pero en la gracia, como dice el Salmo 32, ¿no? Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si tú ves la gracia, entonces vas a poner los ojos en Cristo y no tanto en la severidad de Dios, ¿no? Dios es un ser severo, sí. Es un juez justo, sí. Pero la parte de Cristo es que es misericordioso, clemente, tardo para la ira, se duele del castigo, etcétera. Pero tampoco tendrá, como dice la misma Escritura, por inocente al culpable. Entonces, por ejemplo, es con una predicación como esta, ¿no? No es lo importante la persona que predique, sino la palabra que se dice de lo que se predica, porque es lo único que va a prevalecer en nuestra mente. Por eso cuando una persona usa anécdotas, cosas, chistes o cuestiones emocionales que motivan a la gente sale sin nada. Lo único que va a prevalecer es la palabra. Entonces, por tanto, no vale tanto el predicador que predica, sino el resultado que da de acuerdo a cómo use la palabra. Y recordemos Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Por tanto, lo importante es que tanto tú vivas de la palabra para ti mismo y para lo que transmites a los demás. Y el grado que lo que tú omitas o lo que dejes de vivir, entonces tú estarás transmitiendo un falso Cristo que traerá confusión a los demás y a ti mismo por empezar. Yo sé y creo que todos queremos tener claridad en cuanto a las cosas de Dios, pero esa claridad no la vamos a tener en función de la inteligencia natural que nosotros tengamos, sino más bien de acuerdo al grado de entrega que le profesemos a Dios. Esto es, la disposición de escuchar y obedecer. Si no, dime, ¿de qué serviría que tú vengas a un estudio como este a escuchar la palabra si sales de aquí dispuesto a no obedecer, a seguir tus propios caminos?
¿de qué te serviría? De nada. Por eso es tan importante cuando vengas a un estudio, como ya les he dicho mucho, prepara tu corazón, pídele a Dios que lo que se enseñe, tanto en los salmos como en el mensaje, aún los himnos que se cantan, son muy importantes para preparar nuestro corazón para lo que vamos nosotros a aprender. Pero solo la palabra prevalecerá. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, habla de la palabra escrita, habla de la palabra de Dios. Por tanto, si tú quieres que tu alma vaya teniendo un mayor sentido de la eternidad y de la realidad de lo que Dios promete, que es la fe, tienes que creer la palabra. Tienes que creer todo lo que dice. La palabra de Dios no tiene error, porque si tuviera error, ni Dios sería perfecto, ni la palabra de Dios sería confiable. Un grado de error en el 100% de verdades de la Biblia haría la Biblia inservible. Y así es como trabaja el diablo. Mezcla la verdad con la mentira y eso no sirve de nada. Entonces, la palabra no como religión, sino ser ortodoxo significa vivir exactamente de acuerdo a lo que la palabra enseña y dice. Y las verdaderas iglesias de Cristo así van a vivir. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo, porque dice, si no se volverán a las fábulas. En las fábulas, ya lo mencioné hace rato, es todo aquello que tú le añadas de tu pensamiento, de tus deseos a la palabra de Dios. Ya estás en las fábulas, porque eso es lo que tú piensas mezclado con lo que Dios dice, ya estás haciendo la labor del diablo. Pero si sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, entonces pasa algo muy maravilloso. Dios te hace ver como Él ve, te da la mente de Cristo. Eso es lo que todo creyente debe aspirar, tener la mente de Cristo. Pensar como Dios piensa, ver como Dios ve las cosas. Y el único elemento que nos puede ayudar a verlo, tal cual, es la palabra de Dios, aunada con otro elemento importantísimo, el Espíritu Santo. Nadie puede entender la palabra si no es por el Espíritu Santo. Para que una persona se convierta, requiere del Espíritu Santo que genere en él la convicción de pecado, requiere del Espíritu Santo que le da la fe una vez que se generó la convicción de pecado y Dios lo lleva al arrepentimiento, requiere de la fe para creer en la obra de Dios. También lo hace el Espíritu Santo. ¿Recuerden? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras, pero por gracia. No por obras humanas, no por pensamiento humano, no por buenas intenciones humanas, a eso se refiere. Uno puede decir, oye, pues si yo no tengo malas intenciones, pero nunca dejemos de recordar que el ser humano está afectado por el pecado y es árbol malo. Y si es árbol malo, nada bueno sale de él. El árbol bueno es Jesucristo. Y el fruto, dice, al árbol se le conoce por sus frutos. Y Pablo dice en una de sus cartas, por sus frutos los conoceréis. Digo, Jesús, en capítulo 7 de Mateo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto es la evidencia de lo que somos. ¿Cuál es el fruto de tu vida? Entonces verás lo que tú realmente eres. Si tú siembras correctamente, segarás vida eterna. Si tú siembras para tu carne, segarás corrupción, como dice Gálatas, ¿no? El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dicho de otra manera, si tú siembras para el Espíritu, segarás claridad mental, discernimiento espiritual, que es precisamente la inteligencia que Dios le da a sus hijos, que no tiene que ver nada con la inteligencia natural, sino con la revelación del Espíritu Santo de Jesucristo ante la persona. Ya que recuerden, como dice Romanos, en la sabiduría el mundo rechazó a Dios. Entonces Dios dio por la locura de la predicación el mensaje, ¿no? Entonces, no es en la sabiduría, sino es
la inteligencia espiritual, la revelación de Dios, y esta va de acuerdo a la disposición de tu corazón de oír y obedecer. Y entonces entenderás. Siempre la fe es así. Si nunca vas a entender por ti mismo. Dios te da el precepto. Si tú lo razonas, no lo vas a entender. A veces nos quedamos ahí. A ver si lo entiendo para ver si lo obedezco. No es así. Dios te pide que al recibir el precepto lo obedezcas. Y entonces entiendes. Nunca va a ser invertido esto. Y creo que esto no lo habíamos mencionado con claridad. No puedes entender en la Biblia con el puro conocimiento de la palabra. Tienes que obedecerla para que entonces venga la revelación. Y eso es la fe. Creer que lo que Dios promete lo va a cumplir. Creer que lo que Dios dice es verdad y que no se equivoca. Y entonces, en lugar de cuestionar a Dios, vas a ir a la palabra buscando la sabiduría de Dios. Y Dios, ¿sabes qué va a hacer? Te la va a revelar. Porque si me buscas, me hallarás. O sea, todo el que le busque de corazón lo va a encontrar. Dios no es insensible. Su poder es tan grande que Él está en todos lados al mismo tiempo, pero además conoce toda tu vida, toda tu historia, todas tus motivaciones que tú puedes tener. Dios te conoce a ti mejor que tú mismo. Entonces, cuando te presentas a Él y llegas con argumentos falsos para justificar un pecado, estás tratando de convencer al que sabe más de ti que tú mismo, que te conoce desde antes de que nacieras, que formó cada uno en el vientre de tu madre, cada uno de tus tejidos que tú tuviste. Ahí estuvo Dios presente, que te conoció desde antes de la fundación del mundo, además de todo. Entonces no pienses que Dios no te entiende. Dios sí te entiende, pero no se va a confabular contigo en tu pecado. Lo que más bien quiere es volverte como Él, y es ahí donde viene Cristo. Si tú vas a Cristo y obedeces y sigues las pisadas de Cristo, serás como un pequeño Cristo. Jesús, piedra viva, dice Pedro, nosotros como piedritas vivas, edifiquemos en sacerdocio santo y como casa espiritual. ¿Ven ustedes? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios es muy claro. Entonces, si realmente eres salvo, eres un pequeño Cristo. Quiere decir que Dios está trabajando en ti como trabajó en Cristo. ¿Y cómo trabajó en Cristo? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Por lo que padeció. ¿Qué quiere decir? Que se enfrentó al pecado. No que Jesús pecó, como vimos ahorita en Isaías. Nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca. Sino que tienes que caminar por donde Jesús caminó. Y eso es, tienes que luchar y enfrentar el pecado. Porque como dice Corintios, si en debilidad vences, en poder va a ser imposible que caigas. Dios nos está haciendo criaturas eternas que jamás vamos a caer una vez que estemos ya con Él. Se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual. Se siembra en deshonra, se cosecha en honra. ¿Ven ustedes? Entonces, si Dios quiere que luchemos contra el pecado, es porque así nos vamos a ejercitar en la fe, y el verdadero tesoro es aprender a conocer el poder de Dios a través de la fe. Vale más que todo. Entonces, ve todo lo que Pablo tenía en mente y quería transmitirle a Timoteo. Era joven, sí. ¿Tenía doctrina? Claro que sí. Su abuela Loida y su madre Eunice lo instruyeron en la palabra. Pudo ver con claridad el Evangelio y pudo convertirse. Fue apartado además para el ministerio por medio de la imposición de las manos de Pablo. ¿Sí? Pero tenía que madurar, tenía que fortalecerse en el Señor, tenía que fortalecer con poder su ser interior por medio del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 3. Fortalecer con poder su ser interior por medio del Espíritu Santo. Entonces es lo que Dios quiere. Lo que Pablo quería para Timoteo es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Pablo como padre espiritual
quería lo mejor para su hijo espiritual, y no le decir, ay, pobrecito, Timoteo, eres joven, nadie te hace caso, pobrecito, mira nada más qué malos son los demás. No, le dijo, enfréntate y que nadie tenga en poco tu juventud, ten carácter, ¿no? Porque es muy común que te ven más chiquito, más debilito y la gente quiere abusar, o te ven amable y piensan que pueden pensar que eres tonto. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero cuando tienes carácter, vas a ver cómo enfrentar. Si no tienes el carácter de Cristo, vas a enfrentar mal aunque enfrentes. Es el carácter de Cristo lo que Dios quiere desarrollar en nosotros a través de las pruebas. Entonces, este legado que Pablo le deja a Timoteo, pues nos da mucha luz respecto a cómo nosotros debemos de vivir. Bien, ahí la vamos a dejar por hoy. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por las enseñanzas que nos diste el día de hoy a través de los salmos y de esta epístola a Timoteo. Cuánta riqueza ha traído a nuestras vidas, Señor, todas estas enseñanzas, aunque en realidad la riqueza es de toda tu palabra. Sabemos que es infinita y que nunca alcanzaremos a entender todo el contenido espiritual que ella tiene, pues representa lo que eres tú. Así como la Escritura dice que Jesús es la palabra, y tú eres manifestado y revelado a través de tu palabra, y eres un ser infinito, por eso la palabra es infinita. Mas, Padre, de lo que tú nos reveles podremos entender lo que tu Espíritu Santo nos haga entender y de acuerdo a la disposición de nuestro corazón. Por eso te pedimos, Señor, te rogamos y te imploramos que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento para que esta luz ilumine todo nuestro ser y podamos entender, Padre, porque si todavía no nos hemos consagrado a ti en la forma que debiéramos, es porque todavía no entendemos la grandeza infinita de tu luz. Manténnos en esa luz, Padre, y que esa luz cada día sea más y más incandescente en nosotros, hasta el día en que podamos decir lo que una vez dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Queremos, Padre, que así sea, y que tu Espíritu Santo, que es el que nos convence, nos edifica y nos da la fe, trabaje arduamente en la vida de cada uno para que tú cumplas tu propósito en cada uno en la personal y en conjunto como iglesia. Sí, Padre, queremos pedir que tú avives esta iglesia, que tu nombre sea engrandecido, que sea enaltecido por nuestras vidas, no por palabras, no por teoría, sino por la vida de Cristo que tú produzcas en nosotros. Y que sea manifiesta a todas las personas que nos rodean, ya sea en lo personal o como iglesia. Señor, si nosotros estamos representando el nombre de Cristo como una novia que tú vas a desposar, haz que nos santifiquemos y nos purifiquemos para estar preparadas para el día que tú desposes a tu iglesia y podamos ir a las bodas del Cordero. No habrá evento más maravilloso que este, Señor, para nosotros, porque es el paso a vivir en la eternidad contigo. Anhelamos ese día, anhelamos que vengas pronto, Señor, pero también sabemos que si aún no vienes es porque todavía tienes un propósito para cada uno de testimonio en este mundo. Así que haz que nuestras vidas se concentren en este propósito y sabremos, Padre, que tú lo demás lo traerás por añadidura. Haz esto en todos los que estamos aquí, en todos los que hoy no pudieron venir, que pertenecen a esta iglesia y a toda tu iglesia dispersa en todo el mundo, Señor, de tus verdaderos hijos que tienen el sello de tu Espíritu Santo. Amén.